Winston Smith está solo en su habitación, o al menos eso cree. Las paredes observan, la telepantalla nunca se apaga y la ciudad entera parece respirar al ritmo del partido. No hay silencio real, no hay sombra auténtica, incluso la intimidad es apenas una ilusión mal sostenida. En ese espacio mínimo, casi clandestino, Winston comete uno de los actos más peligrosos de su mundo. Piensa, y peor aún, a sabiendas de que puede costarle la vida, escribe. Abre un diario sabiendo que ese gesto en sí mismo ya es un crimen. No lo hace para cambiar el sistema ni para dejar un mensaje heroico. Escribe para comprobar si todavía queda algo que pueda llamar suyo. Mientras la propaganda reescribe el pasado y el lenguaje se encoge para que ciertas ideas desaparezcan, Winston intenta aferrarse a una certeza frágil. La sensación de que al menos dentro de su cabeza todavía existe un último refugio. Pero incluso esa idea está contaminada por la sospecha. Sabe que ese espacio interior es pequeño, provisional y que tarde o temprano también será conquistado. Ese es el mundo de 1984, un lugar donde no hace falta encerrar cuerpos si antes se ha domesticado el pensamiento. No hace falta prohibir una idea cuando no es posible tenerla. No hace falta mentir descaradamente si la verdad cambia constantemente. Eso es lo que conocemos como la posverdad. George Orwell imaginó un sistema en donde ese principio estaba sistematizado. En 1984, el poder no solo se sostiene por la vigilancia o el castigo, sino por algo más eficaz que eso, el control del lenguaje. Quien decide las palabras decide los límites de lo que puede pensarse. Quien decide lo que puede pensarse no necesita convencerte. La novela nos muestra un mundo aparentemente estable, pero realmente es un infierno. La historia nos sitúa en Oceanía, uno de los 3 grandes bloques geopolíticos en que el mundo ha sido dividido luego de innumerables guerras. Este territorio está gobernado por el partido, el cual se encuentra presente en cada aspecto de la vida de los ciudadanos, vigilando cada segundo, escuchando y emitiendo propaganda sin descanso. Actos tan simples como escribir son considerados una traición, ya que todo lo que implique pensar, memorizar, cuestionar, amenaza el poder del gran hermano. Para controlarlo todo se impone la neolengua, un idioma artificial diseñado para reducir el vocabulario y eliminar cualquier palabra que se considere peligrosa. Es entonces cuando conocemos a Winston Smith, quien no es una persona heroica ni un líder revolucionario, sino un simple trabajador del Ministerio de la Verdad, cuyo trabajo consiste en reescribir el pasado, eliminando evidencias, modificando periódicos, documentos históricos y fotografías a conveniencia del partido. Sin embargo, la trama se desarrolla cuando Winston elige escribir un diario en secreto. Es un pequeño acto, pero radical. Él no trata de cambiar el mundo, sino de no perderse a sí mismo. La lucha se lleva hasta el territorio de la mente, el último vestigio de la individualidad. En ese mundo la verdad no se descubre ni se debate. Ahora se fabrica, se ajusta y se actualiza constantemente. Las cifras se corrigen, el enemigo puede cambiar. No se trata de imponer una mentira. Aquello que parecía indiscutible ahora se hace difuso y flexible. Pero la verdadera pregunta es ¿qué ocurre cuando el lenguaje deja de nombrar al mundo y se usa para gobernarlo? Pero espera. Antes de seguir, si este tipo de análisis te resulta interesante, te invito a suscribirte al canal y dejar un like. Esto ayudaría mucho a que el contenido siga llegando a más personas y que el canal pueda seguir creciendo. Ahora sí, sigamos. Veamos algo. 1984 no nace de la imaginación sin fundamento, ni de un miedo injustificado hacia el futuro. Nace de una experiencia histórica concreta. George Orwell escribe esta novela después de haber visto cómo a lo largo del siglo XX el poder aprende a gobernar territorios y a su vez se adentra en la mente del individuo a través del poder del relato. Orwell fue periodista, ensayista y testigo directo de cómo se propagaba la propaganda política. Incluso combatió en la Guerra Civil Española, en donde observó cómo la verdad podía ser manipulada. En la política, modificar los hechos es una constante, una herramienta sistemática. Este siglo estuvo marcado por los más grandes totalitarismos de todo tipo, ya sea el fascismo, el comunismo o cualquier posible dictadura latinoamericana. Todas demostraron que no les bastaba con el control de la economía o del ejército, sino que para perpetuarse debían controlar la información, el lenguaje y la memoria del pueblo. De esta forma se termina reorganizando la realidad, se reescribe el pasado, desaparece cualquier prueba incómoda. Hannah Arendt, reconocida socióloga e historiadora, expresó con claridad: el peligro no aparece cuando la mentira se impone, sino cuando la frontera entre verdad y mentira se desdibuja por completo. 1984 es más que una novela o una advertencia política. Orwell no se decanta en sí por ninguna ideología,
Su mensaje va más allá que eso. Nos dice qué ocurre cuando el poder deja de necesitar justificaciones y nos adhiere a un entorno presente difuso. El término posverdad fue usado por primera vez en 1992, en un artículo del escritor Steve Teschich, donde reflexionaba sobre la reacción del público estadounidense frente a escándalos políticos como Watergate o la Guerra del Golfo. Teschich habla del impacto que tiene sobre la sociedad el hecho de que se prefiera una mentira cómoda sobre una verdad incómoda. La posverdad no se trata solo de mentir, implica ir un poco más lejos que eso. Se trata de hacer flexible la realidad, de adaptarla a cada ocasión a conveniencia. Se modifican cifras, enemigos, se jura que siempre fue así. El pasado cambia constantemente sin una explicación. El truco de todo esto es que la población se adapte, lo normalice, se acostumbre a que la realidad se actualiza en vez de verificarse. Para Michel Foucault, la verdad no es una entidad neutral que existe fuera del poder, sino que cada sociedad produce su propio régimen de verdad, sus discursos, instituciones y prácticas que determinen lo que cuenta como verdad y lo que no. Lo inquietante es que en el escenario planteado por Orwell ya no se ocultan los cambios. Ya no hay que convencer a nadie, sino que solo se acepte la versión actual de la realidad, sin importar que el día de mañana todos sean conscientes de que sea otra y luego otra. Entonces la memoria deja de ser un acto personal para ser un acto de resistencia político, un riesgo, una amenaza. Resulta más peligroso que mentir. Las personas se acostumbran y entonces llega la resignación. Ya no se busca coherencia. Ahí es donde el poder encuentra su victoria decisiva sobre el individuo. En este ámbito, la Rusia stalinista fue un laboratorio de la posverdad en el que la realidad fue sometida a un proceso de reconfiguración ideológica constante. Las fotografías oficiales se retocaban para borrar antiguos aliados, convertidos luego en enemigos del pueblo. Los nombres desaparecían de los libros. Algunos eventos incómodos para el régimen se reinterpretaban varias veces, hasta perder cualquier atisbo del hecho original. Los registros históricos eran analizados y modificados según fuese necesario. La propaganda fungió enormemente para exaltar la lealtad al régimen por sobre el sentido común. El poder no se sostiene por medio de la violencia física solamente, sino con palabras. Quien controla el lenguaje controla los marcos mentales desde los cuales una sociedad interpreta la realidad. No existe un discurso inocente. Cada forma de nombrar al mundo lo delimita. Cuando un poder define conceptos como la verdad, el enemigo, la seguridad o la libertad, reduce el espacio de la crítica. En un régimen totalitario, el lenguaje se convierte en una herramienta de dominación. Hannah Arendt también nos advirtió de los peligros de reemplazar la experiencia propia por una ideología, la cual polariza, elimina matices, reduce la complejidad del mundo a un simple esquema de ellos contra nosotros. Todo se simplifica a lealtad o traición. Pensemos por un momento en Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del régimen del pintor austriaco. Goebbels comprendió algo, y es que la propaganda no se dirige a la razón de los seres humanos, sino a la emoción. Aplicó los principios de la publicidad comercial que apela a los instintos más básicos, a la construcción de un proyecto político total. En vez de argumentos sólidos se instalaron ideas simples, repetidas 1000 veces hasta convertirse en verdad. Las personas entonces asumieron sus ideales de pureza de forma muy personal, y lo que sucedió después fue la más cruda maldad que hemos engendrado como humanos. Para recapitular y resumir, el lenguaje es empleado para manipular a cada persona desde adentro, convencerla y empobrecer su propia razón. El dominio entonces es de carácter cognitivo. Viktor Klemperer, filólogo judío sobreviviente al régimen alemán, ya sabemos cuál, advirtió que el verdadero triunfo de un régimen no es su poder sobre el ejército, sino cuando el poder llega hasta la vida cotidiana y es usado por quienes lo padecen. Un eufemismo consiste en una expresión que sustituye a otra que resulte molesta o demasiado directa. Nombrar a la violencia de tal forma que no parezca violenta. Por poner un ejemplo, cuando en vez de admitir que alguien fue sometido por medio de la fuerza para adoptar otra postura frente a algo, decimos que fue reeducado. Se trata entonces de usar el lenguaje como un amortiguador moral, lo que permite a un acto atroz integrarse en la normalidad sin generar resistencia emocional. Klemperer nos habla de esto y de cómo los tecnicismos también pueden hacer que lo inaceptable se haga cotidiano. En 1984, el partido reconstruye por completo un idioma para que el eufemismo sea la única forma de hablar. Por ejemplo, el Ministerio de la Paz se encarga de la guerra.
El Ministerio del Amor comete desapariciones y coerción. El Ministerio de la Abundancia se encarga de la escasez. Y a su vez el Ministerio de la Verdad, donde trabaja Winston, se encarga cada minuto y de forma sistemática de falsificar el pasado. Esa contradicción no es un error, es el corazón de este nuevo sistema. La función de esto es que nuestra capacidad para distinguir lo bueno de lo malo se disuelva junto con las palabras. Cuando vaciamos el significado de las palabras, se logra que la violencia deje de ser reconocida como tal. Ahora, en este mundo devastado, sus habitantes se mantienen todo el tiempo adaptando a lo que sea que se les pida para poder sobrevivir. El proceso de modificar el pasado ocurre también dentro de cada persona. La consigna implícita es clara. Si el partido dice que algo siempre fue así, hay que aceptarlo. Si la narrativa cambia, si las cifras cambian, si el enemigo cambia, hay que hacer como que siempre fue así. El individuo aprende a sospechar hasta de sí mismo con tal de seguir. Él sabe que el partido miente, pero debe convencerse a sí mismo de que ahora esa es la realidad. De lo contrario, desaparecerá. La novela expresa este hecho con una frase. Libertad es poder decir que 2 más 2 es 4. La frase parece casi infantil, pero en realidad es un gesto profundamente subversivo. La matemática es una realidad externa e independiente de cualquier poder, pero si alguien de un día para otro quiere imponer que 2 y 2 son 5, entonces no solo se quiere imponer una ideología, sino una estructura misma del pensamiento. Por eso cuando Winston elige ponerse en riesgo por escribir un diario, trata de aferrarse a la posibilidad de un mundo más allá de los caprichos del partido. Evita renunciar a sí mismo, a su memoria, a su humanidad, porque en este universo resistir es recordar. Parece una locura, pero existen regímenes en la actualidad en donde la historia del país, las hazañas de su líder, incluso fenómenos naturales y religiosos, son atribuidos al gobierno, como en Corea del Norte. El ciudadano aprende desde la infancia que cuestionar lo evidente es un crimen moral. Pero América Latina tampoco está exenta de esa consigna. Durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile desaparecieron miles de personas. Se detuvieron a otras, se lastimaron a muchas. Se inventaron excusas y se negaron los hechos. Se decía que los desaparecidos habían salido del país o no existían. Tengamos algo en claro, y es que en el momento en que una madre no puede afirmar que su hijo fue detenido, cuando un ciudadano no puede decir que vio lo que vio, la verdad deja de ser un hecho. 1984 cobra mucho más sentido entonces. No importa el color político, no importa la bandera, no importa el discurso. Uno de los errores más comunes está en creer que la novela se ubica en una orilla de la clásica dicotomía entre izquierda y derecha. ¿Es una crítica al socialismo? ¿O al comunismo? ¿O tal vez al fascismo? Orwell en realidad se anticipó a todo eso y lo esquiva. El partido se llama INGSOC, pero el trasfondo es mucho más profundo que eso. En realidad no hay un color político claro porque un totalitarismo puede venir de cualquier parte. No es la doctrina, sino la forma en cómo se ejerce el poder. Veamos la teoría de la herradura planteada en los años 90 por el filósofo y politólogo Jean-Pierre Faye, quien sostiene que los extremos ideológicos terminan acercándose en sus prácticas como los extremos de una herradura. La forma en que se ejerce el poder, su relación con la verdad, con los medios de información, el trato al inmigrante, su relación con la religión o la tendencia a justificar la violencia pueden volverse similares cuando nos radicalizamos. Orwell no busca atacar un bando específico, sino una lógica, la de que el poder se vuelva indiferente y hostil al pensamiento. Hannah Arendt fue clara en esto cuando afirmó: el totalitarismo no busca gobernar sociedades, sino moldear seres humanos. No le interesa tanto lo que la gente hace, sino lo que piensa, recuerda y siente. El solo hecho de cuestionar al régimen se vuelve impensable y socialmente inaceptable. El resultado de todo esto es la normalización del absurdo. Aceptar condiciones evidentes, convivir con datos falsos, como que 2 más 2 sean 5, o no importa. Todo depende de lo que convenga en el momento. Lo que Orwell ha querido explicarnos todo este tiempo es que el totalitarismo no comienza con tanques en la calle, sino con palabras mal usadas, recuerdos alterados y verdades condicionadas. Nos mira a los ojos y nos pregunta hasta dónde estamos dispuestos a renunciar a la realidad para sentirnos protegidos. Gracias por quedarte hasta el final. Si el video te gustó, puedes ayudarme con un like, suscribirte o dejar un comentario. Estaremos aquí cada semana con más y más contenido. Eso es todo por ahora. Se despide, señor Smith.